El sustantivo es una categoría gramatical que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. La combinación entre un sustantivo, o sea, el núcleo del sujeto, y las palabras que lo modifican como artículos y los adjetivos, entre otras opciones, se denomina construcción sustantiva. Por ejemplo, la casa naranja. En casa tenemos el núcleo de un sujeto, porque es el sustantivo. Los chicos de primer año, chicos, sería el núcleo de esa construcción sustantiva. El árbol sería la palabra árbol, el núcleo de esa construcción sustantiva. Vamos a decir que sustantivo deriva del verbo latino stare, que significaba estar de pie. De esta misma palabra viene el verbo estar y sustantivos como sustancia y establecimiento. La palabra sustantivo conlleva internamente la idea de sostén, fortaleza, esencia. Esto es así porque de algún modo aquello que hacemos siempre gira en torno a un sustantivo, ya sea objeto, persona, idea, etc. Los sustantivos se pueden clasificar en dos grandes grupos: sustantivos comunes, sustantivos propios. Los sustantivos comunes indican de manera general a qué clase pertenece lo nombrado. Por ejemplo, gato designa a todo animal que comparte las características específicas de los gatos: felino, cuatro patas, bigotes. Sustantivos propios nombran personas, lugares o instituciones, en particular sin dar características de clase. Para reflejar esa particularidad se escriben siempre con mayúscula. Por ejemplo, Paula, República Argentina, Rodríguez, el nombre de nuestras mascotas. Dentro de los sustantivos comunes se distinguen distintos subtipos. De acuerdo a la cantidad de entidades que uno puede nombrar, se dividen en individuales y colectivos. Individuales es el singular, es decir, se refieren a un solo individuo. Por ejemplo, álamo, perro, oveja, mesa. Esos son ejemplos de sustantivos comunes individuales. Colectivos, en singular, se refieren a un conjunto de individuos que pertenecen a la misma clase. Por ejemplo, alameda, conjunto de álamos; jauría, conjunto de perros; enjambre, conjunto de abejas, y así otros. Luego, según el tipo de entidad que nombran, se los puede llamar concretos o abstractos. Concretos son aquellos que representan entidades que se pueden percibir a través de los sentidos: silla, cartuchera, canción, o sea, aquellos que se pueden ver o tocar. Abstractos designan aquello que no se puede percibir a través de los sentidos, como procesos, sentimientos o conceptos. Por ejemplo, aprendizaje, alegría, idea. Muchas veces los sustantivos abstractos se forman a partir de verbos. Transformar, se cambia, ¿sí? Transformación. O adjetivos, de elegante en elegancia, ¿sí? Es decir, que del adjetivo elegante se transforma en sustantivo diciendo elegancia. Ahora vamos a hablar del género y el número de los sustantivos. Los sustantivos tienen género femenino o masculino y número singular o plural. Sin embargo, no todos manifiestan estos rasgos de la misma manera. Algunos cambian su terminación, mientras otros no varían. Por ejemplo, de acuerdo al género, cambia su terminación, es decir, varían para expresar género femenino o masculino, utilizando la letra O la A, alumno o alumna, E o A, nene, nena, R o tris, emperador, emperatriz, E o esa, duque o duquesa. Entre aquellos que no varían,
tenemos los que expresan siempre un mismo género. Luna siempre es un sustantivo femenino, árbol siempre es un sustantivo masculino, es decir, no varía. Los que tienen una misma forma para referirse a entidades tanto masculinas como femeninas. Por ejemplo, el concertista o la concertista, el testigo o la testigo, el estudiante o el estudiante. Es decir, que ahí el género se lo va a marcar el artículo que se coloque delante. Por eso tenemos que decir que esos no varían. También no varían aquellos que pueden utilizarse tanto en femenino como en masculino para hacer referencia a la misma entidad. Por ejemplo, el mar, la mar, el lente, la lente. Se los conoce como sustantivos ambiguos. Si bien el significado global no cambia, la preferencia por un género u otro dependerá del contexto y del sentido en que se quiera transmitir. Por ejemplo, la mar suele estar vinculado a contextos más bien poéticos. Seguimos hablando de género y número, en este caso número. Vamos a hablar de los sustantivos que cambian su terminación. Aquellos que varían para expresar el número plural. Por ejemplo, colocándole la S al final, chico, chicos. También agregándole es, por ejemplo, de tambor pasa a ser tambores. Esos serían los que cambian su terminación. También tenemos los que no varían. Los sustantivos terminados en S o X, con acentuación grave o esdrújula, mantienen la misma forma en singular y en plural. Por ejemplo, el jueves, los jueves, el tórax, los tórax. También tenemos que decir que algunos sustantivos presentan solo una forma singular. Ejemplo, sed, hambre. O una forma plural. Ejemplo, víveres, nupcias. Ahora les voy a comentar algo sobre los sustantivos y su contexto, porque siempre hay que tener en cuenta que los sustantivos no van aislados, siempre hay algo que se dice antes y que se dice después. Es importante tener en cuenta el contexto oracional en el que un sustantivo aparece para corroborar su clase, porque ésta puede cambiar de oración en oración. Tengamos en cuenta que en una oración, si vemos un sustantivo, tenemos que ver qué se dice antes y qué se dice después. Por ejemplo, tené cuidado, están arreglando la entrada. La palabra entrada allí, que es un sustantivo concreto, se refiere al espacio físico por donde se ingresa. Es decir, tené cuidado, están arreglando la entrada. Estamos hablando de ese lugar por donde alguien va a entrar. ¿Sí? Es un sustantivo concreto, entrada ahí. Ahora, si nosotros decimos la entrada de la directora asustó a los alumnos, en esa ubicación la palabra entrada, y por lo que tiene al lado, es un sustantivo abstracto. Se refiere al proceso de entrar de alguien. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este tipo de cosas para que cuando leamos algo podamos comprender y darnos cuenta. En este caso, si tenemos que ubicar qué tipo de sustantivo es, sepamos claramente qué sustantivo puede llegar a ser.